Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos todos los asistentes. En primer lugar, de bien nacidos y ser agradecidos, queremos expresar nuestra gratitud a la Fundación Universitaria Española, así como a su Seminario de Humanidades, dirigido por don José Manuel García Ramos, que es el marco en el que se pronuncia esta conferencia y que nos acoge en estos momentos. Muchísimas gracias por la acogida. También, por supuesto, quiero agradecer su asistencia a todos los presentes, como ya he dicho, y, obviamente, de una forma muy especial, a nuestro invitado de esta tarde, don Antonio del Moral, quien ha hecho un hueco en una agenda apretadísima que siempre tiene para poder hablarnos de un tema que consideramos pues, importante y también de actualidad, como es el tema de la eutanasia en España. Bien, paso inmediatamente a presentar a don Antonio. Don Antonio del Moral es magistrado del Tribunal Supremo Español y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es fiscal por oposición y desempeñó estas funciones en el Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo, entre otros destinos. Fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia. Y ha sido profesor del Instituto de Empresa, así como en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosísimas publicaciones jurídicas especializadas y ha pronunciado un gran número de conferencias e impartido cursos tanto en ámbitos nacionales como internacionales que obviamente aquí pues, no podemos detallar. Formó parte, además, por designación del Gobierno, de la comisión de expertos encargada de elaborar un borrador de texto articulado para el nuevo Código Procesal Penal Español. Y está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Bueno, hasta aquí lo que sobre su biografía profesional puede encontrarse en el portal de transparencia del Tribunal Supremo, ¿no? Del Poder Judicial Español. Podríamos añadir algunos detalles, quizá menos conocidos, sobre don Antonio. Como, por ejemplo, que fue número 1 en su posición de fiscal, que ha sido preparador de oposiciones, que es presidente del capítulo jurídico de AEDOS, o que fue distinguido con un honor que se concede solamente a algunos de los más insignios juristas de nuestra patria, que es pronunciar una sentencia romana. He traído aquí algún ejemplar. Además, ha escrito recientemente páginas muy interesantes y muy profundas sobre el tema que hoy en día interesa tanto del perdón en la justicia española, pero con una profundidad y un enfoque pues, que raramente hoy en día se encuentran cuando se habla de este tema precisamente en nuestra patria. En definitiva, para resumir su extenso currículum y su fecunda trayectoria profesional, solo expresamos que constituye don Antonio uno de esos pilares del sistema jurídico español, uno de esos pilares en forma de personas, de seres humanos que sustentan de alguna forma el sistema jurídico español en estos momentos. Queremos darle muy sinceramente las gracias por aceptar nuestra invitación con su generosidad acostumbrada, en especial cuando sabemos que está sumamente ocupado y tengo que decir que nos acompaña, como es absolutamente habitual en él, de una forma totalmente gratuita y desinteresada. Así que muy bienvenido, don Antonio, muchas gracias y cuando quiera tiene la palabra. No sabía que era gratuito. Sí, sí lo sabía. Hace unos años un amigo, viejo amigo de Granada, que los dos hemos acabado reculando en Madrid, aunque por vías muy distintas. Yo me dedico al derecho, estudio derecho, él hizo ingeniería, porque eso vino antes. Teníamos mucha amistad de pequeños, pero la vida nos lleva por derroteros distintos y mantenemos la amistad, aunque en Madrid, como bien saben los asistentes, es más difícil y al final pues es una vez al año. Lo intentamos todos los años, por lo menos una vez, vernos. Normalmente cerca de Navidad. Una de estas veces me dijo: Antonio, sé que das conferencias. Y dije, bueno, Carlita, tal, no, me tienes que invitar a una conferencia, pero mira, si son de cosas muy extrañas, ¿no? De blanqueo de capitales, de lo eventual, de tal, no te va. Que sí, me insistió tanto
Le dije, pues mira, dentro de 2 semanas doy una sobre blanqueo de capitales. No, te sientas, no, 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 dime, ¿puedo? Sí, 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 puedes. Estuvo allí en la conferencia. Yo vi que estaba atento. Luego vi que es un gesto de amistad tremendamente de agradecer. Vi que estaba atento. Luego aplaudía con entusiasmo al final de la conferencia y me dijo, oye, ha estado muy bien, pero está muy bien, está muy bien. Cuando la siguiente vez en Navidad quedamos un día a vernos, pues vino por primera vez, más nos habíamos hecho un regalo, pero aquella vez vino, me dijo, Antonio, tu regalo de Navidad. Más nos habíamos hecho un regalo y se veía que era un librito muy bien envuelto, con su notita, feliz Navidad. Me quedé un poquito, pero muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Lo vi con ilusión. Era un librito que todavía anda por allí, por algunos de los estantes de mi casa, un librito pequeño, que se llamaba Claves para hablar en público. Yo no me lo tomé a mal. Cogí, le di las gracias y luego pues me pareció que tenía que leerlo y lo leí efectivamente. Y una de las cosas que me llamó la atención del libro es que tiene 100 páginas, 100 y pico, ya, no tiene nada. Pero tenía, de las 100 páginas, había todo un capítulo, unas 10 o 12 páginas, dedicadas a un tema. Jamás se deben dar las gracias comenzar una conferencia o una ponencia. Yo lo leí, yo siempre empezaba dando las gracias. Me parecía dando las gracias a los organizadores, pero el librito eso lo anatematizaba totalmente. Decía que era un topicazo, que normalmente era una hipocresía además, que todo el mundo lo hacía, que dilapidaba la atención del público. Y desde entonces no lo hago, no doy las gracias. Ahora, me gustaría que constase que si no lo hago, no es porque no esté agradecido a Javier y a los organizadores por traerme aquí, sino es porque lo dice el librito. Porque estoy muy agradecido a Javier, me encanta estar aquí con vosotros, veo a algunos conocidos, a Carmen, a Maite, a Aurelio, y me encanta también el haber estado. No tengo la agenda nada ocupada, o sea que hoy la tenía completamente vacía, pero vamos, suena muy bien lo que ha dicho Javier, se lo agradezco también sus palabras cariñosas. Hoy tenía solo un partido de fútbol al mediodía, bueno, aparte de trabajo esta mañana. Aquí al lado, por cierto, hemos ganado 4-3 en el último minuto. Y bueno, y le agradezco también sus palabras de presentación, aunque cuando iba hablando, quizás porque había estado pensando en un amigo mío, del que saldrá colateralmente, pero he estado pensando en él, preparando esta charlita, porque fue el que me hizo conocer este librito que se llama Seducidos por la muerte. Hablaré de él un poquito. Él se encargó de traducirlo con un equipo y se encargó de traducirlo del inglés al castellano, Ignacio Sols. Tiene más. Me acuerdo que una vez Ignacio Sols, yo viendo una conferencia que daba y también le presentaron, también diciendo cosas porque él es un matemático fantástico. Y cuando acabó la presentadora, quien le presentaba, dijo, se te ha olvidado decir lo más importante. Un poco desconcertada. Os vais a quedar, le dijo al público, empatados. Y salió que soy catedrático, que tengo la medalla tal, que he publicado, el único español que ha publicado en la revista tal. Pero soy hijo de Dios, dijo el tío. Suena un poco tal, pero a mí me cayó muy bien que lo dijese y muchas veces, me acuerdo, se lo olvidó decir, más importante, de lo que me siento más orgulloso, con diferencia, en la vida. Bueno, descendamos al tema. Me pidió Javier que hablásemos de la eutanasia. Tiene muchas visiones,
puede ver, tiene muchas implicaciones de mucho tipo. eh, Jurídicas, será la que me saldrá con más facilidad y la que probablemente ocupe, aunque no voy a limitarme a ella, probablemente la que esté transitando todo el discurso, todos los argumentos que voy a ir siguiendo de una u otra forma, pero también es un tema médico, es un tema antropológico, filosófico, sociológico, político, moral, que nos concierne a todos. eh, a todos. Em, Eso, no dejéis, decía Johannes Rau, también luego me refiero a él, que de estos temas se ocupen solo los políticos, nos interesan a todos estos temas porque nos dan la clave de nuestra sociedad. No es algo eh, que nos interese o que deba interesarnos solo, pues porque le pueda probablemente a ninguno de nosotros, o a lo mejor sí, pues le va a repercutir directamente, uno va a tener también la opción de hacerlo, pero la forma en que se conforma, la imagen del hombre que se conforma con las leyes, pues es algo que nos interesa a todos. Y ahora, también, aunque hay una coyuntura muy específica, que es que tenemos una ley orgánica en España que ha entrado en vigor hace muy poquito, la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo, que introduce o legaliza la eutanasia en España. Me refería a ella, aunque, insisto, no voy a hacer una pintura naif de detalle, de coger la ley, de ir viendo si hombre, esto es peligroso o esto tiene estos defectos, ni siquiera a definir a lo mejor los rasgos fundamentales, pero ni siquiera tal, sino ahí a un cuadro más impresionista, ¿no? A 5 brochazos gordos para ver qué es lo que está, qué es lo que hay detrás de esa legislación y que o algunas reflexiones que son, a veces pueden ser mías, pero normalmente luego las he visto escritas o las he visto dichas con mejor o peor, o más bien normalmente con mejor forma. A mí me venía como flash una primera cosa que la pongo solamente, la dejo aquí, porque a mí en su día me llamó la atención y se me quedó grabada. Fue recién producido el cambio de gobierno en el verano, me parece que era del año 2018, pues tomaron pues, el nuevo gobierno, tal, y empezaron, tal. Y de pronto un día, leyendo el periódico, leyendo un periódico nacional, pues vi una página una página que anunciaban el primer proyecto de ley que este gobierno quiere llevar al Parlamento, es la ley de eutanasia, tan prometida, llevamos en nuestro programa electoral, eh, y eso, a uno, 2 o 3 páginas y aparecía la comparecencia del titular de Sanidad. Entonces, destacaba como uno de los objetivos prioritarios de su departamento un plan, un programa de prevención del suicidio. Y en 2 páginas había 2 cosas que realmente llamaban la atención. Uno podía pasar y saber, sí, sí, es cierto. O sea, un objetivo básico es prevenir el suicidio y otro objetivo irrenunciable es eh, eh, facilitar la eutanasia. Y a uno pues le salía inmediatamente como esa sensación de, bueno, pues déjalos que, si quieren, o sea, pues déjalos que se suiciden. Si acaso, pues pon alguna cautela para que sea constancia de que eso es una decisión auténticamente libre, pero ¿por qué? Y efectivamente había algo de contradicción que luego aparecerá en esto. Lo dejaba aquí como comienzo porque luego lo he
sí, me ha llamado la atención y lo he pensado varias veces y también cuando preparaba estas palabritas, pues me vino a la cabeza esa idea, ese periódico que luego vamos, me he lamentado, tampoco es que sea, pero lo he echado de menos a veces el haber conservado esa paradoja en 2 páginas o en 3 páginas muy consecutivas. Entonces, empezamos, pues, hablando un poquito de la terminología, que es las palabras. Las palabras son muy importantes, ¿no? Eutanasia ya es un término, aunque todos lo sabemos, y esto es un tópico, pues que eutanasia significa buena muerte, todos lo sabemos, que es su etimología, pero ya es una palabra que está conquistada por una sesgo ideológico. La eutanasia, ya por eutanasia, todo se entiende, y bien, pues hay que, bueno, cuando se habla de eutanasia, se está hablando de, aunque es buena muerte, y por tanto uno puede pensar, bueno, pues buena muerte, pues puede haber muchos conceptos de buena muerte, y cada uno incluso puede tener su deseo. Pues a mí me gustaría morir consciente, rodeado de los míos, o morir repentinamente, para mí eso es una buena muerte, o sin enterarme. Bien, puede uno pensar y cosas, pero ya es una palabra en la que la eutanasia hoy día, y lo dice el preámbulo de la ley, porque eutanasia hoy en el lenguaje corriente, en la tal, se entiende solamente la eutanasia activa voluntaria, el dar la muerte o el facilitar la muerte de alguien que lo está pidiendo por unos motivos de sufrimiento. Vamos a dejarlos ahí. Claro, a eso es a lo que se llama eutanasia. Ha quedado expulsado del concepto de eutanasia, y bueno saberlo, aunque lo estaba, incluso gramaticalmente sería correcto, la eutanasia pasiva, pues pues que sería pues dejar morir, ¿no? Dejar morir naturalmente, el que iría contra el encarnecimiento terapéutico, contra la obstinación terapéutica, esa eutanasia pasiva que está aceptada por nuestra legislación, pues nadie se pone a ella, está aceptada también por los credos religiosos más frecuentes, ha quedado expulsada. Ya uno puede forzarse. Lo que sí interesa saber que cuando se habla de eutanasia, o cuando alguien dice que no comparte los presupuestos de la eutanasia, eso no significa necesariamente que esté a favor de evitar también la eutanasia pasiva o la eutanasia indirecta, que también ha quedado expulsada del contexto de eutanasia. La eutanasia indirecta es ese paliar, la que se hace con la finalidad de paliar el dolor, de paliar el sufrimiento, no de acabar con la vida, aunque indirectamente pueda acortar la vida. Y puede acortar la vida a veces, pues en términos muy básicos. Ahora, la, la distinción conceptual, incluso la valoración ética y moral es radicalmente diferente. En una se busca la muerte, a veces para acabar con el sufrimiento, para acabar, pero el objetivo de la acción es matar. En la otra, lo que se busca es aliviar el dolor, aunque se admite como efecto secundario, bueno, pues esto puede significar acortar la muerte. La terminología decía que tiene su importancia. Hace también bastantes años, año 86, 87, 88, en un grupo de gente selectísima, los bolonios. Los bolonios son una gente de élite, han estado allí en la escuela y tal, y ellos tenían una cena y a mí me admitieron cosas de las que nunca me he sentido. Está lo segundo, hijo de Dios, y lo segundo, a veces ceno con bolonios. Eso es, o sea, tenían una cena y a mí me admitieron y tal. Tenían una cena en la que invitaban a, pues a personajes que tuviesen cosas que contar.
una vez al mes, 2 veces, una vez cada 2 meses y tal. Y una vez estuvimos, le habían invitado a un ministro de Sanidad de la época socialista, del primer gobierno de Felipe González, eh, eh, tipo muy simpático y con cosas que contar y muy cordial. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención, porque salió pues el tema del aborto, salió disertando, yo decía, es que no se le ha escapado ni una vez la palabra aborto. Siempre, sistemáticamente, interrupción voluntaria del embarazo. Digo, no le, no le puedo coger un descuido, en que de pronto, no. Interrupción voluntaria del embarazo. Porque la palabra aborto, incluso hay algún autor francés que lo dice, hay que desterrar la palabra aborto porque es demasiado dramática, ¿no? Dices, porque evoca una realidad muy traumática. Dice, bueno, pues eso es lo bueno de las palabras, que signifiquen lo más precisamente posible, pero claro, hay edulcorar es parte, y en todo el tema de bioética, el juego de las palabras, en todos los temas de bioética, es un juego muy, muy traicionero, ¿no? Y efectivamente, la palabra eutanasia pues ya está conquistada por quienes son partidarios de una legislación que autorice esa eutanasia activa directa. Pasa lo mismo en muchos términos de la bioética. La palabra preembrión, también un invento. Quien la diseñó, incluso reconocido por el informe Warnock, que dijo, mira, nos inventamos la palabra preembrión para fijar un momento en que no se tuviese, porque hablar de embrión es ya hablar de un embrión humano y necesitábamos algo que permitiese establecer un estatuto distinto. El estatuto del embrión es intentar marcar para poder luego justificar con más facilidad el que se manipule, el que se pueda investigar o manipular con embriones. Ya decimos embriones, como si dijésemos, esto menos mal que no se olvida a nadie, cadáveres. Dice, sí, todos somos precadáveres, todos los que estamos aquí. Pues dice, hombre, no me llames precadáver, que ya sé por dónde vienes, ¿no? O sea, sí, o sea, entonces, en esos términos hay algo de tramposo, no son totalmente inocentes. El inicio de la vida humana es ese, y no hay ahí ya ningún cambio tan esencial como el que se produce con la unión, la fecundación. Eso ya algo distinto, es algo suyo, algo que si se le deja, ahora yo he sido preembrión, eso lo tengo que confesar también aquí, por eso puedo hablar de esto con cierta, pues que acabará con, en su término normal con la vida. Ahora me viene a la cabeza, bueno, también por, dicen, aunque me estoy desviando un poquito por las ramas, pero creo que tiene sentido, una cosa que le pasó a un compañero mío magistrado en un juicio conjurado. En los juicios conjurados, pues se llama a los elegidos al azar, a 36 candidatos a jurado, los cuales deben de quedar 9 más 3 o 4 suplentes, no me acuerdo ahora. En general hay algunos que van entusiasmados, me ha tocado y tal, pero en general nadie quiere. De entrada, pues de los 36 ya hay un buen puñado, la mitad y tal, que faltan y que no van. Y bueno, pero con los que hay, porque eso la ley prevé, dice, bueno, como aquí nos van a faltar, no cita 36. Va a tener orgullo, hay algunos que tal, otros, algunos que van, pero van llenos de excusas para intentar escaquearse, ¿no? Y entonces pues empieza allí un tira y afloja entre el magistrado presidente y los jurados, y los candidatos a jurado, en donde el candidato dice, no, señoría, es que estoy de exámenes y me viene muy mal y tal. Y tal, no sé cuánto. Es que la farmacia la tengo que dejar abierta y tal. Se queda, ¿no? Entonces, con todo tipo de excusas, más o menos tal. Y una vez a un compañero mío, uno que había llegado, le dijo, señoría,
es que mi mujer está a punto de concebir. Y le dijo mi compañero con una enorme sensatez: mire, yo creo que usted se confunde de verbo, pero se confunda o no se confunda, lo mejor es que se vaya usted con su mujer inmediatamente. Vayamos a que conciba sin que esté usted presente. La anécdota tiene, pero al final es mucho más importante, ontológicamente, bioéticamente, es mucho más importante la concepción. Ha habido un cambio más radical en la concepción que en el parto. El cambio fascinante, el cambio que es el de la concepción, dices, ya es algo distinto, ¿no? Lo otro parece como que sea llamativo, más espectacular, más tal, pero al final no deja de ser una secuencia. Entonces, eso, la terminología aquí, muerte digna, eutanasia, pues también hay que saber desenmascarar lo que hay detrás de ello, para tampoco dejarse llevar, para no caer en las garras de esa terminología edulcorada, llena de emotivismo, aunque también me parece que es importante no dejar de lado el emotivismo. Somos seres humanos y somos sentimiento y razón. Y el corazón tampoco es algo, ¿vale? Por tanto, la compasión, el tener delante o el pensar en las personas que sufren, que conocemos, que hemos oído, que vemos, y contar con ello, con ese sufrimiento y con esas emociones, también manejarlas a la hora de resolver temas humanos como este, creo que también es importante y no se puede dejar de lado. Llama la atención y a mí me ha hecho pensar, como el dictamen del Comité de España de Bioética sobre la eutanasia, un dictamen hecho en octubre del año 2020, pues pone esto sobre la mesa y lo recuerda y dice qué importante es que no en esto como en tantas otras cosas, que no nos ceguemos, ¿no? Que no tengamos nuestra posición establecida, más o menos fundada, más o menos tal, y nos neguemos o nos cerremos a escuchar nuestros argumentos que siempre tendrán razones y siempre tendrán cosas que hay que sopesar, que hay que pensar y que hay que... Pero bueno, esto de las palabras, muerte digna. Eso, si uno se puede analizarlo con un poquito de... fíjate, es un engaño, es un peligrosísimo engaño. La muerte es un instante. De la muerte no se puede decir que sea digna o indigna. Es algo a lo que todos estamos abocados y que sucederá en un instante. Un segundo antes que estábamos vivos, estamos muertos. Ese es el hecho de la muerte. Quizás se pueda hablar más de dignidad en el proceso anterior a la muerte, en lo que sucede en los momentos anteriores, o en los días anteriores, o en el tiempo anterior. Pero al final, cuando el calificativo digna lo anudas a la palabra muerte, y no lo que viene antes, lo que estás es implícitamente diciendo hay vidas indignas. Solo la muerte va a acabar con esa indignidad, porque solo de esa forma se puede calificar a la muerte de digna. Entonces es un mensaje tremendamente peligroso, ese decir, hay vidas indignas. Y por tanto, lo único digno en esas situaciones es la muerte. Eso es un mensaje, pero que vuelve otra vez a esa idea de la terminología, eso que decía ese personaje Humpty Dumpty de Alicia en el País de las Maravillas, en esos
diálogo. Dice, las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Y le dice Alicia, pero eso no es el problema. Entonces será que una palabra no puede significar varias cosas. No, el problema no es ese. El problema es quién manda. Y quien manda soy yo. Y las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Ahí encaja también eso. Hay una disposición de la ley que dice, muerte causada por arreglo los estudios en esta ley merecerá siempre la catalogación de muerte natural. Dice, no me engañes, ¿no? O sea, es esa sensación de decir, yo soy el que decido qué es muerte natural y qué no es muerte natural. Otra vez, yo quiero mandar sobre las palabras. Quiero que se vea como muerte natural lo que es el acto de matar. Bien, también la palabra matar es muy fuerte, ¿no? Es muy exacta. Aunque no significa, se puede matar en situaciones de legítima defensa, se puede matar en tal, no significa tampoco, pero efectivamente sí, es fuerte porque expresa una realidad que es muy potente, ¿no? Que es muy tal. Y entonces, pues, pero bueno, para eso están las palabras, ¿no? Con esto tampoco yo prejuzgo que matar siempre, no prejuzgo que matar siempre, ¿no? Pues hay ocasiones en que matar es algo legalmente lícito, incluso desde mis códigos éticos o desde mis credos moralmente lícito. El ejemplo más claro es el de la legítima defensa, pero bueno, puede haber otros ejemplos. Avancemos un poquito. A ver, ¿cómo está la eutanasia? ¿Cómo estaba en el Código Penal y cómo está a partir de marzo del año 2021 la eutanasia así concebida? Pues bien, hasta ese momento, y el código apenas ha cambiado, lo único que se ha hecho es añadir un artículo, añadir un número en el precepto, código penal, la ley, la herramienta más dura que tiene el legislador para salir al paso, que tiene el Estado para salir, para prohibir conductas, puede hacerlo de mil formas. De mil formas no, pero de unas cuantas sí. Pues con sanciones administrativas, pues con acciones de estímulo, con tolerancia, con más o menos tolerancia, pero la forma más radical que tiene es el Código Penal, que es amenazar y sancionar con penas que privan a la persona de sus bienes más preciados, singularmente la libertad. Entonces, en nuestro Código Penal, desde siempre, la inducción al suicidio está castigada con una pena y sigue castigada con una pena que va de 4 a 8 años. Sigue igual, estaba así y está ahora. El suicidio no está castigado. Uno podría decir, hombre, lógico, hay legislaciones que lo castigan. Realmente suelen castigar solo la tentativa de suicidio. Esto parece que es una cosa obvia, pero hay razones, política criminal, que se entienden perfectamente, otras para el suicidio no está castigado. Ahora, esto sirve para una idea que ya meto aquí porque viene al hilo, porque me parece que es muy interesante porque está muy entre los políticos, en el debate social y tal, está muy extendida y se maneja el argumento con mucha facilidad. Una cosa
esté tolerada, no esté castigada, no esté sancionada, no significa que automáticamente se convierta en un derecho. Por tanto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que está en la Constitución, en el artículo 10 y tal, permite hacer actos de libertad y hacer manifestaciones de libertad. Por tanto, uno puede, en ejercicio de su libertad, emborracharse, pero no hay un derecho a emborracharse. Uno puede, en ejercicio de su libertad, porque eso será una manifestación de libertad, cortarse un dedo. No está prohibido. Si alguien no se lo corta porque creía que estaba prohibido, quédese tranquilo. No está prohibido, pero a nadie se le ocurre decir que existe el derecho a cortarse un dedo. Eso será una manifestación de libertad, pero no. Por eso, el hecho de que el suicidio no esté castigado no significa que uno tenga derecho a suicidarse. No, es una acción sencillamente que no está castigada. Por tanto, el salto de lo no prohibido al derecho es un salto que tiene mucha... Y ese es, me parece, y también estoy adelantando una idea, el juicio, el principal problema de la ley. Entonces se ha dado el salto de lo castigado al derecho, a un derecho que incluso es prestacional. O sea, el Estado tiene obligación de facilitarme el ejercicio de ese derecho. Así es un salto de pasar de un sitio a las antípodas. Y castiga la inducción al suicidio. Se castiga cuando la inducción al suicidio significa que el castigado ha provocado la idea del suicidio, que ha conseguido causalmente que esa persona que no pensaba en suicidarse se suicide. Solo se castiga cuando se produce el suicidio. Actualmente, en la Ley de Protección del Menor, o sea que también habla un poquito de decir, bueno, ¿esto cómo se combina? Se ha introducido un delito nuevo, la Ley de Protección del Menor de junio de este año, el 25 de junio de este año, se ha introducido un artículo nuevo, está bien, pero que también dices, estas piezas parece que no son coherentes. Cuando piensas en menores, te salen unas cosas. La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información, de la comunicación, de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar el suicidio de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el alentar el suicidio de personas con discapacidad, claro, a eso se parecen algo, o al menos uno podía intuir que determinadas campañas o incluso películas o incluso tal, que están casi rozando esta tal, que es una cosa contradictoria, pero dice a continuación, después de la inducción al suicidio, castiga con una pena menor de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. Es el auxilio ejecutivo. O sea, no solamente lo he inducido, sino que yo, lo haya inducido o no, ayudo a alguien a morir. O sea, el auxilio al suicidio está castigado con pena de 2 a 5 años. Incluso que se sube hasta pena de 6 a 10 años de prisión y es uno mismo el que ejecuta la muerte. No se limita a auxiliar, sino que a petición, el suicidio, el homicidio consentido, alguien pide, mátame, y es uno el que lo mata, eso está castigado con pena de hasta 10 años. Pero, obviamente, a todos nos repugna. O sea, si pensamos en cosas que hemos visto en la prensa, que suscitan compasión y suscitan a veces incluso, no diría solidaridad quizás, pero en personas pueden suscitar una legítima solidaridad, pues de esa persona que ve a su ser querido
padecer, sufrir, pedirlo y tal. Y que eso no es lo mismo que el homicidio consentido. Tiene un componente que el legislador también desde siempre contempla, el que causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico o imposibilitante, o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, era castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados, lo que nos lleva a unas penas de 1 a 2 años, o de 6 meses a 1 año, o unas penas, si es uno el que ejecuta, de 3 a 6 años, o de 1 año y medio a 6 años. El homicidio compasivo está castigado con penas que normalmente evitan la entrada de prisión. Eso sigue estando ahí. El homicidio compasivo sigue siendo un delito castigado con esas penas. Lo cual también, más, incluso me parece, he pensado que podían ser penas, parece que quizás excesivas. Más me parecen ahora cuando lo que ha hecho el legislador sencillamente es introducir un número 5 en donde dice, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperara activamente a la muerte de otra persona, cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia. Entonces dices, vamos a ver, ¿qué estamos protegiendo? ¿O qué estamos dejando de castigar? ¿El homicidio compasivo? Porque si con todos los requisitos que da la ley, de que sea una enfermedad incurable, tal, no sé cuánto, se comete una ayuda a la muerte, las penas siguen siendo las mismas que había antes de la eutanasia. Y no hay pena ninguna y uno cumple esos requisitos. Que al final, no sé si en esto, pero parece que deja el Código Penal muy edificado. Es decir, que lo que castigas es que no se cumplan lo que castigas es que no se cumplan los procedimientos. Porque la conducta es esencialmente la misma. En una hay un hacerlo, vías alegales, y en otra hacerla por unos caminos legales, pero que tampoco tienen mucha más. Hombre, hay más, hay unas ciertas garantías, un cierto tal, pero dices, pero tan diferente es la conducta, no estás desplazando el objeto de protección y al final estás diciendo, lo que me importa no es tanto proteger la vida como proteger que cuando se mata a una persona en estas condiciones esté hecho con un control tal. O sea, que no hay una diferencia ontológica en las conductas, sino puramente procedimental, que es lo que pasa también probablemente en la ley del aborto, ¿no? Y dices, bueno, sí, no está castigado, pero si resulta que no le dan el papelito 3 días, da igual que el papelito lo lea o no lo lea. Que lo tira a la papelera cuando sale, da igual, pero si no han pasado 3 días o no le han dado el papelito, pues resulta que sigue siendo un delito de aborto castigado con pena. Entonces dices, estás perdiendo la perspectiva y haciendo objeto de protección unos requisitos reglamentarios en lugar, y entonces eso hace despistar. Ya no estoy pensando en un caso en la vida humana dependiente, en otro caso en la vida humana sufriente, sino que estoy pensando en castigar unos requisitos. Esto es también un pequeño excurso. Pero el suicidio no está castigado. El principio de autonomía está respetado. Por supuesto, una persona que se niega al tratamiento, una persona libre, capaz, tiene libertad para rechazar el tratamiento médico y, por tanto, para abrazar una eutanasia
pasiva e indirecta, por los motivos que sean, por motivos reivindicativos, una huelga de hambre prohibida solo por el Constitucional, con unas sentencias discutibles, cuando el Estado, por la situación en que se encuentra el sujeto, en este caso eran quienes estaban presos, huelga de hambre de los grapos, el Estado tiene una obligación especial y singular de salvar la salud, pero si no, el Estado respeta esas decisiones por motivos religiosos, testigos de Jehová, no cuando son menores. eh, y consecuencia de esta autonomía es que las omisiones que respetan la autonomía del paciente, aunque favorezcan de forma indirecta su muerte, no están de ninguna forma castigadas. Lo mismo que tampoco la eutanasia, ni lo estaban antes ni ahora, la eutanasia activa e indirecta cuando se cuenta con el consentimiento del paciente. Eso es aliviar el dolor, aunque, o la sedación. En el informe del Comité de Bioética habla mucho de la sedación en casos de sufrimiento espiritual no refractario, que a mí me sorprende, que es algo que tienen estudiado los bioéticos. En esos casos, esa sedación está, no, aunque en algún caso pueda acortar la vida, no merece reproche penal. Avanzamos un poquito más. ¿Cuáles son los argumentos de fondo? Siempre todos parten, aunque hay algunos más radicales, ¿no? Es decir, el derecho penal solo debe proteger la vida deseada. Ese es un argumento muy radical que no es el que está generalizado. O sea, en casi todas las legislaciones, no en todas, la vida, y por eso pues, hay planes para prevenir los suicidios. Por eso cuando hay alguien que está, me acuerdo una guardia al comienzo de mi ejercicio profesional en Madrid, de alguien que estaba en lo alto, y un compañero mío fue de guardia, que estaba en lo alto, en lo alto de la Plaza de España, de un piso, amenazando un viernes por la noche, un 10º piso, que metido. Incluso allí, un viernes por la noche, pues había formado un grupo de espectadores que estaban allí con la copa, mirando y tal, viendo el de eso, incluso jaleándole, no, a que no, te tiras, tal, iba tirando cosas, ¿no? Hasta que de pronto llegaron ya por detrás los policías y lo sujetaron. Nos parece todos una conducta absolutamente, es lo que se espera del Estado, que impida el suicidio. Incluso nadie se le ocurría pensar, bueno, vean, hablen con él, y si resulta que es consciente y que quiere y que tal y que no sé cuánto, digan, no, ya está garantizado, ha firmado el papel, tal, no sé cuánto, no sé qué, y ala, que no, todo nos parece, y al mismo tiempo que surgía esa película Mar Adentro de Ramón Sampedro, de ese caso también a cualquier persona que no sea un mal nacido, pues le suscita compasión y empatía, que no significa conformidad, o que no significa consenso o acuerdo o connivencia o bendecir esa actuación. Pero mientras estaba la película de Ramón Sampedro, estaba aplaudida, porque al mismo tiempo todos nos gozábamos, los que son de mi edad, los más ancianos. Muchos de vosotros sois muy jóvenes y no lo recordaréis. Carmen, tú no te acordarás en absoluto, porque tú no habías casi nacido. Pues esa secta, 32 personas de una secta alemana que se habían recluido en Tenerife y que estaban dispuestos a ese suicidio colectivo. Y todos. Cuando la policía consiguió tal, no sé cuánto, bueno, pues son personas adultas, algunas, muchos estudios y tal. ¿Quién es el Estado para entrometerse en sus decisiones libres? ¿No? Sí, claro que el Estado, hay una novela, ahora me estoy acordando, pero lo digo de pasada, porque el delicioso suicidio colectivo en un grupo es una novela, no, es suicidio colectivo en un grupo, feliz suicidio colectivo, es una novela deliciosa en que van unos bueno, no me voy a entender, van unos a suicidarse, pero se lo pasan tan bien en el autobús, en que van y tal, no sé cuánto, que al final acaban todos
pero esto no venía a cuento. Entonces habría como dos, ante eso hay una posibilidad que es un tratamiento penal específico. Eso es lo que siempre ha habido en el Código Penal. No es lo mismo. Por lo tanto, no es lo mismo matar a una persona premeditadamente que en una reyerta y porque ha surgido la pasión. No es lo mismo matar a una persona premeditadamente que matarla en un momento en que él nos ha atacado y que reaccionamos, aunque reaccionamos de una forma desproporcionada. Y por tanto, merece una pena inferior, una legítima defensa incompleta y tal. No es lo mismo matar a alguien que matarle por compasión y a petición de la persona que, por tanto, merece un tratamiento penal privilegiado. En algunos casos se ha llegado, con ciertos protocolos, por una vía más de hecho que de otra, incluso a la despenalización. De hecho, en nuestro país, pues tampoco había, desde luego, nadie, absolutamente nadie, en la cárcel por haber incurrido en esta conducta. No sé si hay alguna persona condenada, creo que tampoco, porque también en estos casos no hay, pues la investigación tiene sus dificultades. En el caso de Ramón San Pedro, quien parece que colaboró, esperó que prescribiese el delito, pues para contarlo. Uno es el despenalizar, el, digamos, obligar o mirar con cierta indulgencia, ¿no? Decir, bueno, las penas. Y otra distinta, es decir, ¿no? En ese caso, hay un derecho, el derecho a morir, el derecho a reclamar una muerte asistida. Este segundo camino es el que siguió la legislación holandesa, el que han seguido algunas de las legislaciones, no suiza, aunque luego de facto a veces puede conocer ahora mismo la legislación belga. Por ejemplo, en Bélgica, estas paradojas que suscita todo el pensar en la eutanasia, en Bélgica había un preso condenado a prisión perpetua, a cadena perpetua. Mire, yo no soporto esto. Habla de sufrimiento y tal, pues yo tengo un sufrimiento psíquico terrible. Yo no voy a estar aquí toda mi vida en la cárcel. Pido que me apliquen la eutanasia. Dicen, pero si la pena de muerte está prohibida. Dice, no, usted no está hablando de la pena de muerte. Si no pido que me apliquen la eutanasia. Incluso unos presos de Francia también hubo un momento en que en una cárcel de seguridad, condenados a cadena perpetua, dijeron nosotros, muchas veces dicen, lo normal es que sean las víctimas las que piden la pena de muerte. ¿Sí? Somos nosotros, los condenados a perpetuidad en esta prisión de alta seguridad de Francia, los que llamamos la atención de la sociedad pidiendo que restablezcan la pena de muerte, ¿no? Entonces, hubo un conflicto, incluso pidió, con virtud de un tratado que tenían conjunto, que le trasladasen a una prisión holandesa para allí. Al final se le aplicó allí mismo la eutanasia en Bélgica. Pues esto me parece bastante, ¿no?, a la pena de muerte. Genera esa tal. Ya digo, que hay países en los que se consagra como derecho, en otros en los que se llega pues a una despenalización de facto. Incluso, fíjense, el informe del Comité de Bioética de España, de hecho sobre esta ley, que es un informe largo, muy bien trabajado, con muchas referencias, muy convincente, es un informe que el Comité de Bioética tiene una composición pues, relativamente plural, aunque sí tiene un tinte ideológico pues, de los últimos nombramientos y tal. Ese es un informe conseguido, o sea, ratificado por unanimidad por todo el comité y apunta, dice, es un informe hecho cuando estaba en tramitación la ley, ¿no? Apunta a esa idea, es decir, no es mejor, en lugar de hacer del caso concreto, del caso específico, del caso excepcional, en lugar de hacer de eso la regla, dejar válvulas de escape para que jurisprudencialmente tal esos casos sean tratados de una forma con la singularidad que permite. Pero aquí lo que hace es el legislador, y lo hace claramente, ¿no?, sin ambaje, quiere hacerlo,
No, esto es un derecho. Esto es un derecho que está ligado a la autonomía de la voluntad. O sea, no puede ser una vida impuesta, tiene que ser una vida libre. Si alguien quiere, hay una libertad negativa, lo mismo que en los demás derechos de asociación, consiste en puedo asociarme o puedo no asociarme. No. La autonomía, la libertad, el libre desarrollo exige que una persona que quiera que tome esa decisión consciente y libremente, la pueda ejecutar y la pueda ejecutar con todas las garantías y con todo el auxilio del Estado mediante un sistema mediante los servicios de sanidad. Claro, esto tiene una pega que se ve enseguida, cuando uno se pone a pensar un poquito, bueno, y dice, y si esto se basa en la autonomía, ¿por qué solo los enfermos incurables o los que están sufriendo o padeciendo? ¿Por qué solo tienen derecho a morir los más vulnerables? ¿Por qué los demás personas, si somos libres, si somos tal, no tenemos posibilidad de ejercer nuestra autonomía? Y eso no hay algo de contradicción en que precisamente las personas que son vulnerables, que están más condicionadas, aunque sea por ese sufrimiento, solo a esos se les reconoce ese, y a las personas, ¿por qué la persona de 21 años que no le encuentra sentido a la vida y que ha decidido no le, usted constatando, por qué ese derecho a morir es solo de unos, solo de los más vulnerables? Y al final, esto se traduce inevitablemente en que justamente esos, tienen menos derecho a vivir. Tienen derecho a vivir, sí, pero menos. No sé si se entiende, pero enseguida se capta, ¿no? Dice, sí, la ley, el Estado lanza un mensaje de decir, mira, estas personas sufrientes quizás no merezca la pena que vivan. Yo no le voy a obligar. No, mire, usted haga lo que quiera, pero piénseselo. ¿Sí? Es muy sutil, pero es real, ¿no? Ese juego. Lo decía Johannes Rauss, sí, fue un presidente de la República Federal Alemana, mm, muy querido por el pueblo, era un socialdemócrata del mismo partido que Schroeder y coincidió durante los mandatos como canciller de Schroeder. Él era presidente de la República, aunque tenían políticas muy distintas. Johannes Rau era socialdemócrata, y de hecho, cuando Schroeder empezó a oír cantos de sirena de la investigación con células madre, tal, no sé cuánto, Johannes Rau pronunció un discurso que es muy conocido por los bióticos, un discurso en el año 2001, un discurso sobre biopolítica y bioética, un discurso precioso. Y de ese discurso saco esta frase. Cuando el seguir viviendo se reduce solo a una entre dos opciones legales, todo aquel que imponga a otros la carga de su supervivencia estará obligado a rendir cuentas, a justificarse. Aquello que parece consolidar la autodeterminación del ser humano puede convertirle realmente en objeto de ecuación. Sí, o sea, la mirada de decir, bueno, 90 años, ¿y qué haces aquí? O sea, pero si ya tenemos una ley, si tú ya no produces, si tú no, pues eso que dice uno, bueno, sí, efectivamente, pero
dos cosas. Leo también otro términos de... eh, en efecto, dice el comité, después de un razonamiento muy bien seguido, la ley de eutanasia, que además es muy paralelo al que han hecho otros comités de bioética, el de Italia, el de Alemania, el de Austria, el de Portugal. En Portugal incluso un significado miembro del Partido Comunista es de los que se opusieron con más ardor a la posibilidad de una ley de eutanasia. En efecto, la ley de eutanasia no solo pivotan sobre el principio de autodeterminación, sino también sobre el principio de utilidad. Ese mensaje está ahí y contamina la percepción que tenemos de los demás y al final hace cambiar la percepción que se tiene de los ancianos, a esas personas que tanto debemos y a las que tanto hemos maltratado incluso durante la época de la pandemia, cuantificando, ¿no? A ver, ¿a quién merece la pena? Que básicamente sostiene que hay vidas que no merecen la pena ser vividas. Los toleramos. O sea, si quieren seguir, sí, no vamos a tal, pero tiene usted todas las facilidades. Basta confirmar un papel, reiterarlo, pero la carga que está usted suponiendo a su familia, ese sentirse estorbo. Lo cual dice, hombre, qué mala es esta ley que nos hace pensar en eso. Ahí también me parece que esto nos emplaza a todos, ¿no? Emplaza a ver si también a veces nuestras actitudes lanzan también ese mensaje. Hay todo lo que está ahora tan de moda, que hay algún especialista en ello y que además está haciendo mucho, porque eso, un buen amigo mío, Helio López Barajas, sobre la ética del cuidado, ¿no? El cuidado de los mayores, todo eso, los cuidados paliativos, todo ese venerar a esas vidas gastadas a veces por nosotros y que tanto nos enriquecen y nos siguen enriqueciendo. Sí, es el mensaje que da la ley, pero una ley a la que a lo mejor todos también hemos hablado o contribuimos a ese mensaje tan pernicioso, a esa célula cancerígena, ¿no? Que la metes ahí, la inoculas y eso causa metástasis. Las cosas que cuenta Herbert Hending. Herbert Hending es un psiquiatra americano especializado en temas de suicidio y de tal, que sin ningún prejuicio, no es religioso, no está sin ningún prejuicio, viaja a Holanda a ver cómo ha funcionado allí la ley de eutanasia. Habla con médicos, habla con tal, ven cómo funciona tal, no sé cuándo. Y él que iba con afán de aprender se queda escandalizado, tan escandalizado que le lleva a escribir este libro en el que la introducción dice: jamás en mi vida he sentido tanta urgencia por comunicar a otros lo que he llegado a saber. Que dice, él hablaba y tal, y luego deja a los médicos con los que ha hablado y con los que traduce aquí sus experiencias, les deja y les dice, mire, esto es lo que corrige lo que quieras. Y algunos le dicen, no, esto no es exactamente lo que dijo, esto no está. Claro, cuenta casos que algunos son muy escalofriantes, ¿no? ¿Y por qué procede la eutanasia y tal? Es que estaba muriendo demasiado despacio y necesitaba esa cama. O esa monjita mayor, no, ella no era libre, tenía unas convicciones religiosas tan potentes que carecía de libertad para decidir. Y por tanto, tuvimos que decidir por ella, porque en su situación lo único que era racionalmente viable era pedir la eutanasia. Cuenta casos muy escalofriantes. Dice, quien ha perdido sus capacidades superiores, mantiene un elevado nivel de dependencia y padece dolores que deben ser tratados continuamente, es visto en no pocos casos como alguien que ha perdido su condición personal, alguien que vive una vida que no vale la pena ser vivida. Claro, el Estado, parece que eso es lo que nos debería de avergonzar. Es decir, bueno, tengo que reclamar del Estado que esto no pase, que estas personas no surjan, que sean atendidas, los cuidados paliativos, que tengan atención, que tengan compañía, que tengan tal. Pero al Estado y también muchas veces a nosotros, que somos imagen, es más cómodo sacudirse el problema a veces con esta escapatoria. Alguien que ha perdido, alguien que vive una vida
que no vale la vida, que no vale la pena mejor ser vivida. Eh, Dice, alguien que se dará a seguir viviendo si no manifiesta su voluntad. Aunque lo mejor sería que abdicara de seguir viviendo. En principio se le dejará seguir viviendo. Pero la presión será enorme para que cambie de parecer. ¿Por qué no persuadir a quien, movido quizás por prejuicios atávicos, prefiere seguir viviendo una vida carente de valor? Una vida que a lo mejor entre todos estamos consiguiendo que pierda ese valor incalculable que tiene toda vida humana. Muchos pacientes solicitarán morir para evitar ser una carga a terceros. Ha pasado, tengo aquí más notas, pero veo que el tiempo llevo ya más de una hora, ¿no? Sí. Sí, una hora. Pues yo creo que, aunque tengo algunas notas más, me viene a la cabeza ese frase de Voltaire, ¿no? La clave para ser aburrido está en decirlo todo. Yo no pienso darle la razón, me parece que soy capaz de demostrar que también se puede ser aburrido sin necesidad de decirlo todo. Y veo ya algunos ojos que no es que estén ya pasándose a los partidarios de la eutanasia indiscriminada, pero sí a los partidarios de la eutanasia del ponente, ¿no? Entonces, no pienso dar más cancha a esos sentimientos perjudiciales y pongo con esto eutanasio mi intervención, aunque quedan cosas, pero creo que valen las ideas, aunque han sido un poquito deslavazadas y que pueden ayudarnos a pensar. A mí me han ayudado a pensar el preparar estas palabras y ojalá que también algunos de los presentes le ayuden a pensar. Muchas gracias. Muy bien, pues nosotros sí que le podemos agradecer y le volvemos a agradecer a don Antonio su intervención y su conferencia. Y vamos a abrir un breve turno de preguntas, en breve. Como yo estoy en la mesa, tengo la suerte de poder ir calentando un poco, ¿no?, el ambiente de las preguntas con una que he preparado, la voy lanzando, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo diría escalofríos, en una sola palabra. El último rato que estaba don Antonio hablando de la muerte, seducidos por la muerte y todo esto, y el tono en el que estaba empleando, a mí me estaba dando miedo. O sea, escalofríos pensando en la que se puede organizar el caos. O sea, en este sentido, ¿no? Pero bueno, aparte de esa palabra, yo quería hacer una pregunta que es, dada la situación en que se nos ha puesto o que estamos, ¿no?, ¿a qué hemos llegado? ¿Qué cree usted que puede hacer en positivo? No digo ya un hijo de Dios, como usted ha dicho, no, sino que lo manifieste, que se manifieste como tal, sino cualquier persona, se manifieste o no como tal hijo de Dios, lo somos todos, que piense que la vida es indisponible, que es un don que uno recibe, pero que no es solo de uno, y que incluso el que piense que el respeto a la vida es la base del derecho, hasta el punto de que uno no solo no puede ayudar a otro a que se suicide, o no debería, sino que no puede permitir que haya otro que lo haga, y mucho menos que otro mate a otro. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque encima del miedo, del escalofrío de la situación, bien, ¿y ahora qué puedo hacer yo en estas coordenadas? Si es que puede uno hacer algo. Pues fíjate, me parece que lo importante es que se note, que lo vea así, que se note que reverenciamos a esa tía segunda que tiene Alzheimer, que nos parece una maravilla poder verla y poder acompañarla, y que eso se vea y que la gente descubra pues, que la vida tiene un valor incalculable y que
los sufrimientos muchas veces tienen que ver con la angustia, con lo espiritual, y que a veces somos los demás los responsables de esos sufrimientos que son más psíquicos que físicos. Muchas veces los sufrimientos físicos o el dolor físico, al final hoy la medicina pues puede casi, aunque no digo que totalmente, pero puede mitigarlo mucho, puede tal, aunque muchas veces lleva a corte o la vida. Pero esa música tal, pues que está al alcance, a veces con actividades o con iniciativas mucho más organizadas, como la que tiene mi amigo Aurelio López Barajas, que está aquí en el público, ¿no? De fomentar eso, la ética del cuidado, el tal, no sé cuánto. A veces, pues se nos ocurre preguntarnos, plantearnos y tal. Y creo que eso tiene mucha más fuerza que un listado de argumentos o una charla más o menos tal, o no sé cuánto. No significa que lo otro tampoco haya que hacerlo. Pero me parece que eso tiene una enorme fuerza, ese ver a los demás, cada uno, como persona valiosa, como persona enormemente valiosa, tremendamente valiosa. A la persona con discapacidad, con minusvalía, a esa persona que no tiene contacto con los demás, a los que padecen psíquicamente, a los enfermos psiquiátricos, que a veces... Y me parece que muchas veces está en nuestras manos, pero esto ya me estoy entrando un poquito en la mañana, pero está en nuestras manos acercarnos, en lugar de alejarnos del sufrimiento ajeno, que es la tendencia que todos tenemos. Oh, un cáncer. Prefiero no molestar. No llamo. Puede ser que alguna vez, pero lo normal es que la gente prefiera que le llamen y que le digan y que cuenten. Eso es lo más normal, lo más habitual, y eso les consuela. Y eso, tal. Pues eso, acercarnos, redimir también nosotros, cada uno en su ámbito del sufrimiento, o sea, el mostrar que el sufrimiento no es... El ser sufriente es tan valioso como es. Me parece que eso hace mucho más en la sociedad, en la cultura de la vida, en tal, que otras cosas que hay que hacer, pues manifestaciones, influir, el decir, el tal, no sé cuánto. Pero eso sería lo que a mí me parece que tiene más eficacia. Bueno, pues muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a nuestro conferenciante, don Antonio, y a todos los presentes. Y bueno, pues también vuelvo a reiterar nuestra gratitud a la institución que nos acoge en este momento, a la FUE, y el Seminario de Humanidades. Muchas gracias a todos.